اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. La paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamuhu alayhim ajma'in. Luego de haber dado una pequeña reseña, o un resumen bastante corto, digamos, acerca de la situación geográfica, la situación cultural, social, religiosa y política de la península arábiga, entramos directamente a hablar acerca de la vida del profeta. Ya habíamos hablado lo que era sira, o lo que llamamos la historia de la vida profética, y habíamos dicho que en la historia de la vida profética no solo nos interesan los sucesos históricos como sucesos que ocurrieron en un tiempo y un espacio determinado, sino que además nos interesa tomar de la vida del profeta esos modelos y esos ejemplos que nos van a servir para poder imitar nosotros en nuestra vida, y es por eso que no solo supeditamos el estudio de la historia a lo ocurrido, sino también a la forma en que el profeta se comportaba, a la forma de sus relaciones, a la forma de su administración, de su dirección de la comunidad, a la forma de su carácter y todos esos detalles que nos sirven a nosotros para hacer del profeta un modelo y un ejemplo a seguir. Generalmente en el comienzo de la sira siempre se habla de los antepasados del profeta para conocer cuál era su origen. Hay en primer lugar una regla general que nosotros tenemos con respecto a los antepasados del profeta, y es que todos ellos eran monoteístas. Nosotros, según nuestra creencia, tanto el profeta como los imames no tuvieron en todos los antepasados, los abuelos, los padres, durante toda la historia, ni una persona que haya sido incrédula o que no haya creído en Dios, porque creemos que ellos son hombres puros que vienen de una raíz pura, de un origen puro, y justamente es ese origen y esa raíz la que les permite a ellos llegar a ser profetas, llegar a ser imames. En cuanto al profeta, el profeta se lo llamaba Muhammad, que lo conocen en Occidente o en el idioma español específicamente como Mahoma, pero el nombre correcto es Muhammad, en árabe Muhammad, que tiene que ver con el hamd o con el verbo hamida, que está relacionado con la acción de alabar, y Muhammad sería el participio pasivo o uno de los participios pasivos que tiene que ver con el alabado. Es el hijo de Abdullah, que su padre, después vamos a hablar, falleció cuando él aún era pequeño. La madre era Amina. Abdullah al mismo tiempo es el hijo de Abdul Muttalib, el abuelo del profeta, y Abdul Muttalib el hijo de Hashim, de donde sale el clan Abu Hashim, Banu Hashim, los hijos de Hashim, que es un clan famoso, un clan de mucha, digamos, reputación en Meca, y famoso por ser esta gran familia, digamos, una familia respetada, respetuosa. Hashim es al mismo tiempo hijo de Abdul Manaf de Qusay, Qusay de Kilab, Kilab de Morra, Morra tiene varios hijos hasta llegar a Adnan. Y en Adnan me quiero frenar porque el mismo profeta dice, cuando lleguen en esta, digamos, cadena de mis antepasados, en la genealogía del profeta, a Adnan frenen ahí, porque hasta ahí, digamos, tenemos seguridad de cada uno de los antepasados o de los abuelos del profeta. De Adnan en adelante ya hay quizá diferencia. Entonces el profeta dijo, con llegar a Adnan es suficiente. Y además porque Adnan es uno de estos antepasados famosos de la Arabia preislámica, de las tribus de los árabes, digamos. Si recuerdan, cuando habíamos hablado de la situación social, habíamos dicho que había dos grandes abuelos, dos grandes antepasados de las diversas tribus del norte y del sur. Uno era Qahtán, de donde salen los Qahtaniyin, y otro era Adnan, de donde salen los Adnaniyin, que son dos, digamos, líneas genealógicas de los árabes o de las tribus y clanes árabes de la Arabia preislámica.
Entre Adnán e Ismael hay varios antepasados. Ismael es el hijo del profeta Abraham. Entre Morra y Adnán también hay otros antepasados, digamos. Entonces, después de Morra pasan, digamos, por algunos, digamos, antepasados hasta llegar a Adnán, de Adnán por algunos antepasados hasta llegar a Ismael, y luego de Ismael, bueno, el hijo de Abraham, y hasta ahí llegamos. Es decir, que el profeta es de la línea abrahámica, genealógicamente hablando, es uno de los hijos de Ismael, al contrario o a diferencia de los profetas de Banu Israel, digamos, de los hijos de Israel, que siguen la línea de Isaac o Ishaq en árabe. Por eso generalmente se dice que los judíos son los primos hermanos de los árabes, no de los musulmanes, porque al fin y al cabo antes del Islam también venía esa línea, digamos, genealógica, y cuando se dicen que eran primos hermanos tiene que ver con eso, con que Ishaq o Isaac e Ismael, los dos hijos de Abraham, digamos, continuarán estas dos líneas proféticas, la línea de los hijos de Israel, pasando por todos los profetas judíos, y la línea de Ismael, hasta llegar al profeta Muhammad, con él sea la paz. Eso es con respecto a, digamos, los antepasados del profeta. El profeta nace en Meca, en lo que llaman Shu'ab Abi Talib, un lugar, digamos, que tenía el tío del profeta, el 17 de Rabi' al-Awwal, uno de los meses del calendario gregoriano, en Amul Fil, el año del elefante. En aquella época todavía, digamos, no se hablaba de números, digamos, de años, o por lo menos se conocían los años más que por los números, digamos, por el número de año, por los nombres, que los nombres se basaban un poco en los sucesos que ocurrían. Amul Fil, el año del elefante, tiene que ver con una historia que quizá en algún momento la leamos o la estudiemos en Tafsir, en la clase de exégesis, cuando demos el próximo curso de exégesis, y que trata de ese famoso suceso que ocurrió en la Kaaba, en la Meca, cuando un grupo de personas que querían, digamos, atacar y destruir la Kaaba se habían armado con un ejército de elefantes, y hay una historia muy famosa que después la vamos a contar cuando demos, digamos, la exégesis o la interpretación de una de las suras que habla justamente de eso. Entonces el profeta nace, como dijimos, de Abdullah y de Amina. Su padre muere y su madre muere también en una de estos viajes que hace su madre cuando quiso viajar a visitar la tumba del padre en Yathrib, digamos, la que después se llamó la Medina del Profeta o la ciudad del Profeta. Cuando regresaban de la visita a la tumba de su padre, muere ella y queda entonces en manos de su abuelo, Abdul Muttalib, en los primeros tiempos. Se sabe que el profeta solo estuvo 3 días amamantando con su madre después de su nacimiento, y después finalmente lo llevan al desierto, porque en aquella época estaba la costumbre entre los árabes del desierto de llevar a los niños pequeños al desierto para que se eduquen en el desierto por toda la cultura del desierto y por el tema del idioma y por muchas otras cuestiones, y lo recibe Amina, lo recibe Halima Sa'diyya, que es quien va a amamantar al profeta y durante 5 años lo va a educar. Hasta acá vemos el nacimiento del profeta, sus antepasados, y en las próximas clases vamos a seguir viendo algo sobre su niñez y finalmente su juventud hasta su matrimonio. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.